Muy bienvenidos a un nuevo viaje a los registros akáshicos. Hice la última pausa que vamos a hacer en el programa porque a partir de ahora no paramos. Te pido que estés muy atento o muy atenta porque hasta ahora podríamos decir que venimos haciendo la plancha, pero ha llegado el momento de poner primera. Entonces, aclaración número uno. Si te llegas a perder un dato o alguna información de todo lo que voy a explicar, no te preocupes en lo más mínimo porque no estamos trabajando apuntando a el intelecto ni a la acumulación de información mental o intelectual, sino que estamos trabajando en otro plano para ir despertando algunas memorias y también trabajando en la expansión de algunos estados de conciencia. Entonces lo importante aquí del programa de hoy y de aquí en más va a ser lo que pueda inspirar en vos más que lo que pueda llegar a pensar o a concluir. De modo que si la información te abruma o hay algún dato que no podés llegar a conectar, déjalo pasar. A lo mejor mañana o la semana que viene empezás a hacer algunos links o tal vez dentro de un tiempo. Jorge de Bogotá nos saluda. Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a recibir dos preguntas a los dos primeros oyentes que nos envíen la consulta con todos los datos completos, nombre y apellido completo, es primer y segundo nombre de pila, apellido materno, apellido paterno y la edad. No hace falta la hora en la que han nacido, con esos datos es suficiente para que nos pongamos a trabajar. Los dos primeros oyentes que me envíen la consulta con los datos completos las voy a recibir, haré una breve devolución y posteriormente vamos a trabajar con la sección Noticiero Cósmico. Tenemos muchas, yo no diría informaciones, diría revelaciones que hacer y un trabajo importante que nos involucra a todos. Te quería comentar qué interesante que es hacer la experiencia del masaje akáshico a propósito de un paciente que nos visitó hace muy poquitos días. Él al comienzo de la sesión empezó a manifestar unos dolores muy fuertes que a mí me llamaba poderosamente la atención porque las maniobras que se realizan sobre el cuerpo en el masaje akáshico son muy agradables, son intensas, pero son suaves, te diría. Y él sentía mucho dolor. Claro, ¿qué estaba pasando ahí? La inteligencia propia del masaje akáshico estaba detectando zonas de aglomeración de distintos tipos de sufrimientos y de traumas y de angustias que esta persona había acumulado a lo largo de su vida y tal vez de vidas pasadas, y la inteligencia del masaje akáshico la estaba poniendo sobre la mesa para finalmente barrerlas y que este paciente pudiera liberarse de toda esa carga que en ese momento estaba empezando a tomar conciencia. Quiere decir que no era un dolor físico el que sentía, sino que era su propia alma la que estaba en llanto por el hecho de estar tomando conciencia con dolores que él ya traía de antes de ingresar en la consulta. Este proceso te diría que habrá durado unos 5 minutos de quejas, de dolores, de, de, de hasta asombro, te diría, o preocupación. Y después de esos 5 minutos empezó a soltar cada vez más y se olvidó del dolor, desaparecieron por completo y bueno, finalmente se fue como generalmente se van todos los pacientes, muy relajados, muy en su eje, con mucho bienestar y, y sintiendo que pudieron llegar a obtener un beneficio importante en cuanto al equilibrio de su cuerpo, de su mente, de su espíritu y con una sensación muy profunda de relajación, ¿no? Es una experiencia interesante que quería compartirte porque el masaje akáshico se va adaptando a las necesidades de cada paciente y cada paciente responde de una manera distinta a este acto de sanación natural que en definitiva ocurre cuando una persona está recibiendo un masaje akáshico porque son sus propios chakras y sus propios meridianos los que empiezan a activarse y a través de la energía universal que empieza a recibir
es su propia alma la que va guiando este proceso de sanación y va orientando hacia qué lugares necesita ir el paciente para empezar a reequilibrarse. En el campus virtual de los registros akáshicos, siempre te invitamos a que te sumes. Hemos publicado Trib, que es un documental muy interesante, que nos cuenta de qué manera ya al 2011 aproximadamente, que fue cuando se filmó esta película, y hoy con mucho más énfasis, el campo de la energía atraviesa todos los temas y las esferas de nuestras vidas, y entonces te puedes encontrar con investigaciones muy interesantes que van desde los agroglifos, que son los famosos círculos de los sembrados que aparecen en muchas partes del mundo, sobre todo están focalizados en Gran Bretaña, pero en todo el mundo los vas a encontrar, como también investigaciones de comunicaciones que ha hecho la NASA y otros centros con inteligencias extraterrestres, etcétera. Es un documental muy interesante, lo hemos publicado en el ciclo de cine debate del campus virtual de los registros akáshicos, como también hemos publicado una película muy linda que trata sobre las almas gemelas, que es un tema que a muchos les interesa. Eh, no está presentado de esa manera, pero es sin duda el eje central de esa película, que se llama Nuestros Amantes, es una película española, es el tema de las almas gemelas, así que la puedes ver también en el campus virtual de los registros akáshicos, donde te vas a encontrar con mucha información y revelaciones de los registros akáshicos, que volcamos a partir de preguntas que vos podés hacer, que mucha gente viene haciendo sobre temáticas de interés general. El acceso es libre y gratuito. Campus virtual de los registros akáshicos, te invitamos a que te sumes, a que te participes, porque tu pregunta puede ser medicina para la humanidad. Te pasamos los datos de contacto y nos podemos a trabajar con Jorge Rojas Caballero Mayo, que ha nacido en el 63, pero hasta ahora, Jorge, no nos has enviado tu pregunta. Aprovechar rapidito en estos 30 segundos y te respondo. Vamos a pasar los datos de contacto y ya volvemos. Para comunicarse con Pablo Basserman, llamar al siguiente móvil: 11 65 37 8882, Buenos Aires, Argentina, o por mail a viajealosregistrosakashicos@gmail.com, página web www.viajealosregistrosakashicos.com. Búscalo en Facebook como Pablo Basserman o el living de los registros akáshicos. Jorge Rojas Caballero Mayo nació en el 63, 7 de... No, perdón. Mayo es el mes en el que nació. El apellido es Rojas Caballero. Mayo, 7 de mayo de 1963. Tiene 54 años y nos pregunta por su situación laboral. Porque Jorge nos cuenta que hace ingeniería, pero está muy cansado de la ingeniería, entonces quiere hacer un cambio. ¿Un cambio de qué tipo? Y le gustaría dedicarse a alguna actividad que esté relacionada con la luz, dice, con el mundo de las energías. Entonces le vamos a responder muy concretamente a Jorge cuál podría llegar a ser su actividad que pueda representar su vocación y las habilidades que le ha recibido para cumplir con su misión. Y a continuación entramos de lleno en la sección Noticiero Cósmico, porque a eso nos vamos a dedicar hoy. Jorge, la recomendación es que comiences por Reiki, para que te vayas metiendo de a poco en, en el mundo de las
de las energías y que tu propio organismo bioenergético se vaya abriendo y despertando y reconectando durante un lapso de 2 años. Un lapso de 2 años de preparación, va a ser tu preparatoria. No sé cómo se dice, ¿eras colombiano, Jorge? A ver, sí, de Bogotá. No sé cómo se dice en Bogotá la escuela primaria, pero digamos, ahí está, Reiki, me encanta, mil gracias, bien. Vas a hacer de ese modo la preparatoria y luego, dentro de 2 años, no, Jorge dice mil gracias, no, pero acá no se terminó, Jorgito. Esto es recién para empezar. Eh, Todavía no me agradezca, recién empezó tu trabajo. Después, a los 2 años, una vez que ya eh, te adaptaste a esa nueva frecuencia, vas a intentar desarrollar la capacidad que tenés de sanación bioenergética, de modo que tu carrera la tenés que enfocar dentro de ese campo, ya sea con algún especialista que te pueda enseñar o ver de qué forma vos podés llegar a desarrollarlo en forma autodidacta, porque la capacidad la tenés. Lo que te va a hacer falta es la confianza y tal vez una guía y una contención, ya sea por un camino o por el otro, hacia ahí tenés que apuntar. Ahora sí podemos redondear la información y nos metemos en Noticiero Cósmico porque aquí nos están esperando los 11 emisarios del Consejo Intergaláctico. Bien, aquí está Jayala, acá tenemos a sus 10 colegas. No voy a volver a hacer la introducción de qué es el Consejo. Te recomiendo que busques los 2 anteriores programas de viaje, ya sea en el iVoox de Mantra como en el campus virtual de los registros akáshicos, donde publicamos periódicamente la grabación de viaje eh, para que podamos ir avanzando, en la información. Jayala, como ya saben, es originaria de las Pléyades. Aquí hay 10 colegas que pertenecen a otras dimensiones. Un dato que todavía no había mencionado es que acá tenemos seres que pertenecen a la dimensión quinta hasta la novena. Eh, Pertenecen a distintas constelaciones. Ya mencioné que Jayala pertenece a las Pléyades. Aquí tenemos un ser de Arturo. Hoy no tengo tiempo de explicarte cuál es en qué se destaca o cuál es la propiedad específica de Arturo dentro de lo que es la peregrinación del alma por este sistema, pero en un futuro programa haceme acordar que te lo cuente porque es muy interesante. Bien, tenemos que hablar de la Atlántida, tenemos que hablar de la investigación de la materia oscura, tenemos que hablar de los guardianes de la grilla telúrica de la Tierra, tenemos que hablar del CERN. El CERN es la sigla que denomina a esa máquina gigantesca que existe en Suiza, que es el famoso acelerador de hadrones. Tenemos que hablar de una destrucción muy antigua en el pasado. Tenemos que